Bueno, antes que empiece mi disertación sobre unos temas que son muy importantes en pediatría, quiero agradecer al Comité del Médico Joven del Colegio Médico del Perú por la invitación a participar en este curso que se ha organizado para los médicos que van a iniciar el SERUMS próximamente, ¿no? Se me ha encargado hablar sobre fiebre y crisis o convulsiones febriles en pediatría. Yo soy el doctor Andrés Sáenz Bonifacio, soy pediatra, trabajo en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao y soy docente asociado del Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezaré por lo que es fiebre en pediatría. Como ya, bueno, supongo que la mayoría de ustedes de darse cuenta, la fiebre es uno de los motivos más frecuentes en pediatría. Y por lo general se debe a procesos infecciosos banales, en su gran mayoría, felizmente, ¿no? Pero hay que saber diferenciar qué paciente no presenta este proceso infeccioso banal, porque muchas veces la presentación de fiebre puede estar asociada a una infección bacteriana seria, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y mientras más pequeño sea el niño, el riesgo de una infección bacteriana seria va a ser mucho mayor. La gran mayoría de estos cuadros febriles que vamos a atender en la urgencia no van a requerir realización de pruebas complementarias y muchas de ellas pues no van a necesitar tratamiento antibiótico, porque si bien es cierto la fiebre puede estar asociada a una infección bacteriana, la gran mayoría de infecciones que aquejan a los niños son asociadas a virus. En cuanto a la epidemiología, es motivo de consulta de aproximadamente un 65% de los menores de 2 años que acuden a las urgencias. Corresponden entre al 10 a 20% de los procesos agudos en atención primaria. Un niño puede presentar de 4 a 6 episodios de fiebre al año y la mayoría de ellos están asociados a infecciones virales que son benignas y autolimitadas. Pero hay que tener en cuenta que un 7 al 11% de estos cuadros febriles pueden representar una infección bacteriana grave y eso es lo que tenemos que tratar de evitarse que se nos escape en nuestra evaluación del paciente. En el 20% de ellos no vamos a encontrar el origen después de una anamnesis y un examen físico minucioso, ya que la fiebre puede ser el primer síntoma de la enfermedad. Y posteriormente, en los días siguientes, probablemente se van a agregar los síntomas y signos que ya van a esclarecer el diagnóstico. Y también hay que recordar que algunas enfermedades no infecciosas pueden debutar con fiebre. Puede ser un proceso neoplásico, puede ser una enfermedad autoinmune, una enfermedad inmunológica. Entonces hay que tener presente también esta consideración. Se considera fiebre, por definición, a una temperatura corporal central de 38 grados o más. Y hablamos de temperatura corporal central cuando esta es medida en el recto. En menores de 4 meses se recomienda utilizar el termómetro electrónico en la axila. Y en niños de 1 mes a 5 años se recomienda utilizar el termómetro electrónico en la axila o el termómetro timpánico infrarrojo. Hay que tener acá una consideración en el uso del termómetro timpánico infrarrojo. Al igual que al hacer el examen otoscópico con un otoscopio, hay que traccionar el pabellón auricular para que el conducto auditivo se ponga un poco recto y pues el termómetro mida la temperatura del tímpano. Si no se tiene esta consideración, obviamente vamos a tener una mala interpretación de la temperatura del niño. En cuanto a la patogénesis de la fiebre, como ya lo mencioné, puede ser originada por diferentes cuadros, puede ser toxinas, eh, agentes infecciosos, ya sean bacterias, virus, protozoarios, hongos, que van a generar pues una respuesta del huésped. Principalmente
del sistema inmunológico, con activación de monocitos, neutrófilos, linfocitos, que van a generar liberación de diferentes sustancias o mediadores químicos que van a tener efecto sobre el centro termorregulador del hipotálamo. Entre las principales citoquinas que se asocian al aumento de la temperatura tenemos la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, el interferón alfa y algunos ligandos para receptor del GP130, que también se le conoce como interleuquina 6. A nivel de la respuesta inflamatoria, lo que se va a producir es incremento de prostaglandina E2, que va a actuar sobre el centro termorregulador del hipotálamo, y con esto va a haber una elevación del termostato natural que tiene el organismo con respuestas periféricas que van a producir calor, ya sea por conservación del calor o producción de calor, generando aumento de la temperatura corporal y presentándose la fiebre. No hay que olvidar que la fiebre es una respuesta ante una agresión. Entonces, si la fiebre es algo que nuestro organismo está utilizando para combatir una agresión, ya sea infecciosa de otro tipo, no debemos de tenerle miedo a este síntoma. Y también hay que hacerle entender esto a los familiares, ¿no? Que vienen angustiados pensando con el mito de que el niño con temperaturas elevadas puede convulsionar, ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver que solamente un pequeño porcentaje de pacientes que tienen predisposición genética van a presentar este tipo de cuadro. Lo que vamos a ver en la evaluación del paciente febril. Primero tenemos que identificar situaciones que pueden amenazar la vida, porque la fiebre puede ser la manifestación de una infección bacteriana seria. Tenemos que evaluar este riesgo y tenemos que tratar de identificar en lo posible el foco de infección o la presencia de signos asociados a enfermedades que nos pueden, pues, orientar al diagnóstico de este paciente. El abordaje clínico, en primer lugar, hay que confirmar la fiebre, porque muchas veces el familiar te puede referir que ha presentado fiebre, pero nunca le ha controlado la temperatura. Y tenemos que confirmar este dato. Descartar la hipertermia fisiológica, que muchas veces se produce por un ejercicio, pues, intenso o por un sobreabrigo. Hacer una historia clínica detallada, un buen examen físico, determinar factores de riesgo. Y la edad del paciente es algo importante, ¿no? Porque ya mencioné que mientras más pequeño el niño, el riesgo de una infección bacteriana seria es mayor. Preguntar sobre el estado de vacunación, porque como sabemos, de las reacciones vacunales más frecuentes es casualmente el origen de la fiebre, y hay algunas vacunas que son más propensas a presentar estados febriles, ¿no? Y algunas de ellas incluso se les ha asociado con la presentación de crisis febriles. Y algunos medicamentos que pueden haber estado recibiendo previamente antes de acudir a nuestra consulta. No olvidar que la fiebre también puede asociarse a otros signos y síntomas que la acompañan. El niño febril puede estar taquicárdico, puede estar taquipneico, anoréxico, con escalofríos, con dolor de cabeza, tener sed, orina concentrada, porque la fiebre incrementa las pérdidas insensibles. Puede estar irritable, mialgias, artralgias, puede presentar delirio febril, sueño o fatiga, que pueden hacer confundir al paciente y dar una mayor severidad del cuadro clínico que presenta. Quiero mencionar algo respecto a la evaluación inicial del paciente pediátrico, ¿no? Eh, Hay el famoso triángulo de evaluación pediátrica, que va a haber tres aspectos en forma general, que nos van a valorar en forma rápida la situación por la cual llega el paciente. No es una evaluación para definir cuál es el diagnóstico, sino es para definir en qué paciente debemos de actuar con rapidez
dependiendo de la severidad con la que venga. En primer lugar, es el aspecto. Tenemos que ver el tono, la reactividad del paciente, si se consuela con sus familiares o la irritabilidad persiste a pesar de que está con ellos, la mirada, el llanto, el lenguaje. El aspecto del niño nos va a valorar el sistema nervioso central e indirectamente la oxigenación y perfusión cerebral. El otro aspecto de este triángulo es la respiración. Mirar el trabajo respiratorio, si presenta retracciones o tirajes, aleteo, si está taquipneico, si presenta ruidos respiratorios anormales, audibles, como estridor, quejido, disfonía, sibilancia, ronquido. Valora patología respiratoria. Y por último tenemos a la circulación, que básicamente vamos a verla con el color de piel. Piel, una palidez extrema, presencia de lividesis, cutis marmorata o presencia de cianosis. Va a valorar la función cardíaca y la perfusión de órganos. En esta valoración del triángulo pediátrico no vamos a examinar al paciente en lo absoluto, solamente es una evaluación rápida que no debe tomarnos más de un minuto y con eso nos damos una aproximación de la severidad del cuadro con el cual llega el paciente a nuestra evaluación. La fiebre está dividido por etapas de acuerdo a la edad. La fiebre en el neonato, en el menor de 28 días de vida, es la etapa donde existe el mayor riesgo de presentar una infección bacteriana grave. La literatura dice que un niño neonato febril, un 20 a 28% de ellos van a tener una infección bacteriana grave. Y ahí están los microorganismos más comúnmente asociados. El riesgo con este grupo es que tienen menor expresividad clínica. Entonces, un niño puede tener una apariencia no grave, pero puede tener una infección seria. Y se recomienda para todo paciente neonato que se presenta con fiebre, un manejo hospitalario para la vigilancia y evolución y iniciar terapia antibiótica empírica, ¿no? Previo a la toma de cultivos, de acuerdo al protocolo de sepsis que muchas de las guías de neonato recomiendan. El otro grupo es el lactante menor, 29 días a 3 meses. En ellos también el riesgo de infección bacteriana seria es alto, entre el 9 al 14%. En ellos, obviamente, tenemos que evaluar también el triángulo de evaluación pediátrica, pero también podemos utilizar algunas escalas que si cumple todos los criterios nos van a decir que el riesgo de infección bacteriana seria es bajo, como es la escala de Rochester, ¿no? Es esta. Valora 4 ítems, ¿no? El aspecto general, paciente, un lactante con un buen aspecto general, lactante previamente sano, que ha nacido a término, que no ha recibido tratamiento antimicrobiano en el periodo perinatal, no ha tenido hiperbilirrubinemia inexplicada, no recibió ni estaba recibiendo tratamiento antibiótico, no ha estado hospitalizado previamente, no tiene una enfermedad crónica o de base, no ha estado hospitalizado durante un periodo superior al de su madre. Ausencia de signos evidentes de infección de piel, tejidos blandos, hueso, articulaciones u oídos. Y también nos vamos a valer de alguna analítica. Sangre periférica con presencia de leucocitos entre 5.000 y 15.000. Recuento absoluto de callados inferior a 1.500. En el sedimento de orina vamos a encontrar una leucocituria menor a 10. Y si el niño tiene pues un cuadro de diarrea, con recuento menor de 5 leucocitos por campo en una extensión de heces. Como ya se mencionó, en este grupo etario se recomienda en algunos casos por lo menos hacer un hemograma y un examen de orina, porque el examen de orina nos va a permitir hacer un screening en este tipo de pacientes en el cual la infección urinaria puede manifestarse solamente con fiebre, ¿no?
Ya cuando el niño es más grande, ya probablemente va a tener un cuadro clínico más sugerente y que va a indicar pues ya focalización del cuadro, ¿no? Con síntomas urinarios como disuria, poliaquiuria. Se puede pedir reactantes de fase aguda y si el cuadro lo amerita, se puede realizar pues punción lumbar y hemocultivos. El niño de 3 meses a 3 años se utiliza una escala de Yale que va a catalogar al paciente en bajo riesgo o riesgo medio o alto de acuerdo a la puntuación que se obtenga en la valoración de esta escala. Como pueden ver, muchos de los criterios que se observan en las diferentes escalas están presentes en la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Acá en la escala de Yale vemos la calidad del llanto, el color, la reacción al estímulo, el estado de vigilia, sueño, la hidratación y la respuesta social que tiene. Si la puntuación de esta escala en el niño menor de 3 años es menor de 10, la probabilidad de una infección bacteriana potencialmente grave es menor al 3%. Si la puntuación ya es entre 10 a 15, la probabilidad aumenta a 26%. Y si es mayor de 15, el porcentaje es muy, muy alto, ¿no? En esta edad todavía podemos encontrar algunos microorganismos causales como el neumococo, cuya incidencia ha disminuido grandemente a raíz de la implementación de la vacuna conjugada. Meningococo, estafilococo aureus, Escherichia coli también son otros gérmenes importantes. Por lo general, estudios complementarios no se recomiendan de rutina. Probablemente el único que debería de usarse como un screening es el orina para descartar una infección del tracto urinario. Y si el paciente presenta empeoramiento del cuadro clínico, lo que se debe hacer es una reevaluación médica y considerar pruebas complementarias para su estudio. En niños mayores de 3 años, acá en este grupo etario, el riesgo de infección bacteriana grave decae considerablemente. La mayoría ya va a presentar signos que nos van a permitir hacer un diagnóstico más preciso y la gran mayoría va a ser pues, observado en su domicilio sin inicio de terapia antibiótica empírica, porque como ya mencionamos, la gran mayoría de ellos está asociado a infecciones de origen viral. El manejo de la fiebre debe ser, en primer lugar, con medidas generales. Debemos de colocar al paciente en un ambiente fresco y ventilado, retirarle la ropa, el sobreabrigo. Se le puede utilizar medios físicos para disminuir la temperatura en forma más rápida, con agua templada a temperaturas entre 35 a 36 grados, nunca con agua fría. Una adecuada hidratación, ya que las pérdidas insensibles están incrementadas. Y en el caso de que el paciente presente malestar o mucha irritabilidad, se puede utilizar tratamiento farmacológico con antipiréticos. De los antipiréticos, el más conocido y el más utilizado y el más inocuo es el paracetamol. La dosis es la que se menciona ahí, de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis. Se puede dar entre 4 a 6 dosis por día, con una dosis máxima de 60 a 90 miligramos por kilo día. El riesgo de hepatotoxicidad y falla renal aumenta cuando se utiliza el paracetamol en combinación con ibuprofeno, porque bloquea la formación de prostaglandina E2 y puede asociarse con necrosis tubular aguda. La ventaja del paracetamol es que ahora ya tenemos la presentación también por vía parenteral y podemos usarlo en aquellos casos en que el paciente no tolere la vía oral y se encuentre pues hospitalizado, ¿no? Porque no tenemos para vía intramuscular, solo para vía endovenosa. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo que tiene una vida media más larga que el paracetamol, por lo tanto se puede dosificar cada 8 horas. La dosis va de 5 a 10 miligramos por kilogramo por dosis. Tiene un buen efecto analgésico y antiinflamatorio y es seguro su utilización en mayores de 6 meses.
El metamizol es otro de los fármacos antipiréticos que podemos utilizar en niños. Generalmente se le receta para pacientes que tienen temperaturas altas y que es de difícil manejo. La dosis va de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis, con un máximo de 4 dosis. Existe el riesgo de hipotermia en menores de 1 año. Hay que utilizarlo con cautela, y riesgo de hipotensión cuando se le administra por vía parenteral. Este es un fármaco que se puede utilizar por vía intramuscular y por vía endovenosa. Y hay que tener mucho cuidado en la administración de pacientes que llegan pues con cuadros de deshidratación, con problemas de diarrea aguda infecciosa, en los cuales, pues obviamente al tener hipovolemia y administrarle un fármaco que puede producir hipotensión, podemos agravar el cuadro. Mucho se le ha satanizado con la reacción de agranulocitosis, ¿no? Y esto ha sido motivo para que en muchos países se prohíba su uso. Pero se ha visto de que este riesgo es pues, básicamente idiosincrático y es muy raro. Y parece que tiene también cierta relación con algunos tipos raciales. En nuestro medio se le usa con cierta frecuencia, con precaución, eso sí, en pediatría, y no hemos tenido pues casos de granulocitosis, ¿no? En mis 30 o 40 años de práctica clínica no he visto un caso de esos, pero sí he tenido oportunidad de ver pues cuadros de hipotensión y shock por su uso, ¿no? Entonces no hay que abusar del uso de este fármaco. Y también se puede utilizar el diclofenaco, que tiene una eficacia similar al paracetamol y ibuprofeno, ¿no? Pero es un antiinflamatorio no esteroideo y también tiene efectos secundarios a considerar. Consejo que le debemos dar a los padres: eh, usen en forma adecuada los antipiréticos, que ofrezcan regularmente líquidos a sus hijos, que no suspendan la leche materna, explicarle los signos de deshidratación, mantener al niño en el hogar en lo posible cuando está enfermo, establecer citas de seguimiento y eh, referirle qué signos de alarma deben observar para que regresen pues, a buscar atención médica, ¿no? Convulsiones, es algo que puede presentarse con la fiebre y ya vamos a hablar sobre eso. Y si percibe que está empeorando, si la fiebre dura muchos días, más allá de 5 días, obviamente requiere una reevaluación. El otro punto que quisiera tocar con ustedes es lo que respecta a lo que es convulsión febril, que es la patología neurológica más frecuente que vemos en pediatría y es la causa más frecuente de crisis en edad pediátrica. La convulsión febril ha tenido varias definiciones a lo largo del tiempo. El Instituto Nacional de Salud, por los años 1980, la definió como un evento en la infancia o niñez que ocurre usualmente entre los 3 meses y 5 años, asociado a fiebre, sin ninguna evidencia de infección intracraneal o causa definida para la convulsión. La Liga Internacional contra la Epilepsia en el año de 1993 lo define como una crisis que ocurre en el niño desde el primer mes de edad, asociado a enfermedad febril no causada por una infección del sistema nervioso, sin crisis neonatales previas o crisis epilépticas previas no provocadas, y no reuniendo criterios para otro tipo de crisis aguda sintomática. Como pueden ver, acá ya hay una diferencia, ¿no? Uno menciona 3 meses y 5 años, y el otro menciona desde el primer mes y no pone, pues, una edad límite, ¿no? Para la presentación de este cuadro. Y por último, en el 2008, la Academia Americana de Pediatría lo define como una convulsión que ocurre en niños febriles entre los 6 y 60 meses de edad y que no tienen una infección intracraneal, alteración metabólica o historia de convulsión afebril, que es, bueno, básicamente la definición más aceptada actualmente. En general, podemos decir los criterios aceptados para una convulsión febril son: una convulsión asociada a una temperatura de al menos 38 grados centígrados en un niño menor de 6 años, cuyo desarrollo neurológico y estructural es normal después del episodio, que no está asociado a anomalías estructurales o del desarrollo cerebral. Eso es importante tenerlo en cuenta.
es un niño que tiene un sistema nervioso normal. Si tenemos un niño que tiene una alteración estructural, funcional del desarrollo cerebral y tiene una convulsión, no podemos definirlo como convulsión febril. Y obviamente que no tenga signos de infección o inflamación del sistema nervioso y que no tenga anormalidades agudas metabólicas y que no haya convulsionado sin fiebre como antecedente. En cuanto a epidemiología, es el trastorno epiléptico más común en la infancia, afecta a un 2 a 5% de la población entre los 6 y 5 años y su pico se encuentra entre los 12 y 18 meses. Es más frecuente en varones y aproximadamente el 80% de las crisis epilépticas que llegan a la emergencia, al alta salen con el diagnóstico de convulsión febril. Aproximadamente un tercio de los pacientes que presentan una crisis febril van a tener recurrencia de la crisis febril en el episodio que motivó su llegada a la emergencia o en cuadros febriles posteriores. Y muchos de ellos, hasta un 40%, van a tener un antecedente familiar de convulsión febril y un 4% antecedentes familiares de epilepsia. La fisiopatología de este cuadro no es muy bien conocida. Se plantean factores genéticos y se han identificado al menos 6 locus de susceptibilidad en diversos cromosomas. Se han localizado mutaciones en canales de sodio y en otros canales iónicos. Y también se ha visto que algunos virus tienen neurotropismo por el sistema nervioso, como el virus herpes tipo 6 y la influenza y parainfluenza. Y como les mencioné anteriormente, algunas vacunas, como la DPT por su elemento pertussis, que es el que produce más fiebre, porque es la bacteria completa que se encuentra en la vacuna. Como en nuestro medio tenemos la pentavalente, el elemento de Bordetella pertussis es también la bacteria completa. Las denominadas vacunas acelulares que solamente presentan fragmentos de la bacteria son mucho menos reactogénicas y producen menos fiebre y no se asocian tanto con este cuadro. Y dentro de las vacunas a virus vivo con el sarampión, papera, rubiola se ha visto también asociado a este cuadro. En el niño pequeño, al ser un sistema nervioso en desarrollo, va a haber un desbalance entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Y se sabe que la fiebre puede provocar una disminución de los receptores GABA a nivel pre y postsináptico, generando un balance positivo excitatorio que va a ser exacerbado por la fiebre. Va a haber una respuesta exagerada a determinadas citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina beta, que aumenta la excitabilidad neuronal, actuando a través del glutamato como del GABA. Y la alcalosis respiratoria, también asociada a la fiebre, puede también aumentar la excitabilidad del sistema nervioso en el niño pequeño. Es un gráfico que muestra lo que ya estamos hablando. La respuesta generada generalmente por un problema infeccioso va a generar, pues, liberación de diversas citoquinas que van a actuar sobre receptores de canales iónicos que van a incrementar la excitabilidad del sistema nervioso y van a generar incremento de la temperatura y en el niño susceptible que genéticamente está predestinado, que está pues más propenso a presentar convulsiones, se va a desarrollar la crisis. En cuanto a la clínica, se sabe que la mayoría de crisis febriles van a ocurrir en las primeras 24 horas de iniciado el cuadro febril. Yo siempre les menciono a los internos y residentes, cuando llega un paciente con fiebre y ya este niño ha presentado pues 3 o 4 días de fiebre y convulsiona al tercer o cuarto día, sospechen que no es una crisis febril. Y pongamos pues
toda nuestra curiosidad para descartar pues, lo más grave que puede presentar un niño y que entra dentro del diagnóstico diferencial, que es una infección del sistema nervioso central. La gran mayoría de casos, con el primer pico febril o durante las primeras 24 horas, se va a presentar la crisis. Debemos tener una historia detallada para evaluar la causa y las características de la fiebre, la duración de la fiebre antes de la convulsión, el pico de temperatura con el cual llega y la semiología de la convulsión para poder diferenciar qué tipo de convulsión febril estamos atendiendo. La historia debe incluir el estado de inmunización, si ha tenido una vacunación reciente, que puede estar asociada a la fiebre que está presentando, si ha sido tratado con un antibiótico recientemente, el desarrollo psicomotriz de este niño, la exposición potencial a una infección, ¿no? Preguntar si es que hay familiares o niños que tienen algún problema infeccioso que pueden haber sido la fuente de contagio del paciente. Si ha habido trauma craneal o tiene historia de convulsión febril anterior o de una convulsión febril en la familia. Y el examen clínico debe ser minucioso, especialmente el examen neurológico, para descartar alguna anomalía y tratar de buscar la causa de la fiebre, ¿no? Que muchas veces no la podemos detectar en la primera evaluación. El diagnóstico es básicamente clínico y está basado en una adecuada anamnesis y un examen físico exhaustivo, ¿no? Ustedes saben que para cualquier entidad ante la cual nos enfrentamos en el día a día, la anamnesis y el examen físico pues, nos dan un 80-90% del diagnóstico del paciente. Y el exámenes complementarios solamente van a servir para confirmar o descartar algunas entidades clínicas que estamos pensando. La mayoría ya sabe cuál es la clasificación de las convulsiones febriles. Se clasifican en simples o típicas o complejas o atípicas, ¿no? La más frecuente, obviamente, es la convulsión simple, felizmente, entre 70 al 80%, y la compleja del 20 al 30%. ¿Qué características tiene una convulsión simple? Que dura menos de 15 minutos, es generalizada, la frecuencia es única, o sea, es una sola crisis en un periodo de 24 horas, no hay recurrencia en este periodo de 24 horas, y no va a presentar secuela neurológica post-convulsión o en el estadio posictal. La compleja es todo lo contrario, dura más de 15 minutos, puede ser focal o puede ser focal con o sin generalización secundaria, puede recurrir, puede tener 2 o más episodios en 24 horas y muchas veces puede asociarse con déficit neurológico en el estadio posictal. Lo más frecuente que vemos es la parálisis de TOP, que es una hemiparesia transitoria que revierte en poco tiempo, ¿no? En pocas horas. ¿Y cuál es el, el sentido de diferenciar entre convulsión simple y convulsión compleja? Es el enfoque diagnóstico, el estudio y el consejo que se le va a dar pues, a los familiares. Las características clínicas es variable. La gran mayoría van a ser convulsiones tónico-clónico generalizadas, pero también pueden ser tónicas, pueden ser atónicas, pueden ser focales o unilaterales que pueden generalizarse en ocasiones. Más del 90% van a durar menos de 15 minutos, 8% duran más de 15 minutos y de este 8%, 2/3 pueden progresar a un estado de mal convulsivo febril, que generalmente está asociado pues al debut de algún síndrome epiléptico que va a debutar como una convulsión febril. Factores de riesgo puedo tener para que un niño convulsione por fiebre. Que haya historia familiar de convulsión febril o afebril, generalmente en familiares de primer grado, padres o hermanos, que tenga retraso en el desarrollo, que el cuadro
infeccioso que tiene el paciente, presente una temperatura elevada, que haya tabaquismo materno durante la gestación, la prematuridad también es un factor de riesgo, o que haya estado hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos neonatales por un tiempo prolongado. Y bajos niveles séricos de hierro y zinc también parece que son factores que pueden condicionar una primera convulsión. Acá les muestro un par de estudios en los cuales se mostró que niños que mostraban bajos niveles de zinc y de hierro tenían mayor incidencia de crisis febriles que aquellos que no presentaban este déficit. Y algo que también es importante tener en cuenta, ¿no? Los familiares, cuando llegan a la emergencia ante un primer episodio de crisis febril, es un episodio pues que aterra a los padres, ¿no? Un padre puede pensar que su hijo se está muriendo y le va a preguntar, ¿esto va a repetirse con otros episodios febriles? ¿Mi niño va a tener epilepsia? Entonces se han detectado algunos factores de riesgo de recurrencia y con los cuales nosotros eh, orientar en cierta medida a padres que presentan este cuadro, ¿no? Sus hijos. Edad. Si el niño tiene menos de 18 meses en el debut de la crisis febril, es un factor de riesgo. Si la fiebre está presente menos de una hora antes de la crisis, también se considera un factor de riesgo. Si tiene familiares en primer grado con crisis febriles, estoy hablando de padres y hermanos, también. Y si convulsiona con una temperatura baja, menor de 30 o 38 grados, un poco menos, obviamente también es un factor de riesgo. Entonces, si no tiene ningún factor de riesgo, el riesgo de recurrencia es de un 14%. Si tiene uno, mayor del 20%. Tiene dos factores, 30%. Tiene más de tres, 60%, y si tiene cuatro, 70% de recurrencia. Entonces, con esto podemos orientar a los padres para decirles si un niño tiene pues un riesgo bajo o elevado de recurrencia de esta crisis. Riesgo de epilepsia. Hablamos de riesgo de epilepsia cuando tiene pues una crisis febril compleja, si hay historia familiar de epilepsia, si tiene una duración de la fiebre menos de una hora antes de la crisis y si tiene alteraciones del neurodesarrollo, como por decir trastorno del déficit de atención o trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces esos niños tienen un mayor riesgo de presentar epilepsia en el futuro después de presentar una crisis febril, ¿no? ¿Y qué estudios diagnósticos debo de hacer en estos pacientes? La gran mayoría de guías está de acuerdo que estudios diagnósticos no se deben hacer en la gran mayoría de casos. Solamente se debería de realizar cuando tengo una sospecha o tengo una clínica que me sugiera que el paciente presente pues una infección del sistema del nervioso central, en el cual tengo que hacer pues una punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo. Si no es esta consideración, obviamente no hay mayor estudio que hacer. No se recomienda electroencefalograma de rutina, no se recomienda estudio de imágenes. La gran mayoría van a manejarse en urgencias solamente con observación y evaluación. Si estamos ante un estatus epiléptico febril, pues se puede considerar una punción lumbar en muchos casos, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial, vamos a tener que diferenciarlo entre los escalofríos asociados a la fiebre, el delirio febril, pero la característica de esto es que pues obviamente el paciente puede tener escalofríos, pero el estado de conciencia no se ve alterado. El síncope es un niño pues que puede tener un cierto compromiso de conciencia, pero lo va a recuperar rápidamente. Espasmo del sollozo, pues
Niño que clásicamente tiene pues un llanto exagerado y después de una expiración forzada, pues el niño hace una apnea que puede ser prolongada y puede asociarse hacia cianosis y pérdida del conocimiento y puede pues ser confundido con una convulsión. Pero hay que hacer una buena anamnesis para poder pues hacer el diagnóstico diferencial. Descartar trastornos metabólicos, trastornos tóxicos, descartar una infección del sistema nervioso central, una meningitis bacteriana, una encefalitis. Puede ser el debut de una epilepsia generalizada o focal, la crisis febril de inicio. O también puede ser el debut de una epilepsia mioclónica de lactante, que es conocida como la enfermedad de Dravet, que es una enfermedad que tiene pues un pronóstico malo, ya que esta enfermedad pues va a llevar a una regresión de, de las funciones cerebrales que había logrado el niño. En cuanto al tratamiento, vamos a dividirlo en tres partes. El tratamiento agudo, tratamiento profiláctico intermitente o el tratamiento profiláctico continuado. En cuanto al tratamiento agudo, cuando se maneja al paciente en el ambiente extrahospitalario, se le dice a los padres que deben de mantener la calma, no lo debe sujetar ni tratar de reanimar. Pronto se va a recuperar. La gran mayoría de convulsiones dura entre 2 a 3 minutos. Lo que se debe hacer es ponerlo en posición de cúbito lateral sobre una superficie firme, en un ambiente donde no se pueda hacer daño, no interferir con los movimientos, no le abra la boca, no le meta ningún objeto, porque hemos tenido oportunidad de que tratan de ponerle pues, algo en la boca con la finalidad de que el niño no se muerda la lengua, pero en realidad si es que hay este efecto de mordida de la boca, lo que se va a hacer es una pequeña herida a nivel del borde lateral de la lengua. No es algo pues que sea muy grave, ¿no? Entonces, lo que se debe recomendar es tratar de dejarlo que el paciente pues pase la crisis, que la gran mayoría va a ser pues obviamente crisis de corta duración. Más bien al colocarle algo en la boca pueden interferir con la vía aérea y producir más hipoxia. Ahora, si la crisis dura más de 5 minutos, ya tiene que traerlo a un centro de emergencia donde pueda ser manejado con tratamiento farmacológico probablemente, porque como sabemos ya cuando una crisis dura 5 minutos o más, es muy poco probable que esta crisis revierta espontáneamente. Y durante el trayecto debe continuar haciendo lo que se ha mencionado anteriormente. Ya cuando llega al hospital, siempre un niño que llega convulsionando, pues el ABC, ¿no? Una vía aérea permeable, una ventilación adecuada, aspiración de secreciones, oxigenoterapia si es necesario, habilitar una vía endovenosa para administrar líquidos y medicación para tratar la convulsión. El fármaco de primera línea para el manejo de la convulsión son los benzodiazepínicos. En nuestro medio, lo más frecuentemente asociado y encontrado es el diazepam. La dosis va de 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo. Dosis máxima es 10 miligramos, que es lo que trae una ampolla, por vía endovenosa de preferencia, ¿no? Si es que no se puede canalizar pues, rápidamente una vía endovenosa porque el paciente es de difícil acceso, se puede administrar por vía intrarrectal a dosis de 0,5 miligramos por kilogramo. El lorazepam, otras guías lo recomiendan porque tiene menos efectos secundarios, principalmente menos depresión del centro respiratorio que el diazepam. La dosis es de 0,1 miligramo por kilogramo por dosis por vía endovenosa. Y también se puede utilizar el midazolam a la dosis de 0,15 a 0,3 miligramos por kilogramo por dosis, por vía endovenosa. Y la ventaja del midazolam es que también se puede usar por vía intranasal e incluso por vía oral, porque es una sustancia hidrosoluble, ¿no? Entonces, en el caso de que no se pueda canalizar una vía endovenosa rápidamente, podemos utilizar la vía intranasal, la mitad de la dosis por una fosa nasal y la otra mitad por la otra. Bajar temperatura por medios físicos o con el uso de antipiréticos,
Y si la crisis persiste a pesar de la administración del benzodiazepínico, el manejo es igual que el estado epiléptico, ¿no? Ahora, hay que hacer una tingencia aquí de que el manejo mm, de la convulsión va a ser principalmente con anticonvulsivantes. De repente, para algunos resulta lógico decir, pero si la fiebre es la que ha ocasionado la convulsión, lo primero que tengo que hacer es bajarle la temperatura. No es así. Una vez que la crisis ya se desarrolló, ya se desencadenó, bajar la temperatura no va a hacer que la crisis ceda. Tenemos que administrar fármacos anticonvulsivantes. El tratamiento profiláctico intermitente, ¿no? Algunos lo recomiendan. Y estudios han demostrado que no hay beneficios significativos para diferentes drogas que se han utilizado y que más bien lo que vamos a ver es mayores efectos adversos por el uso de estos medicamentos, ¿no? Y que el riesgo de utilizar medicamentos con sus efectos adversos es mayor que el beneficio que vamos a obtener, ya que sabemos que las crisis febriles simples son de buena evolución, no traen ningún trastorno del neurodesarrollo en el paciente y van a desaparecer con la maduración del sistema nervioso central después de los 5 o 6 años de vida. Entonces, en este estudio, las conclusiones de los autores fue que se encontraron tasas de recurrencia reducidas para niños con convulsiones febriles con el diazepam intermitente y con el fenobarbital continuo, pero con efectos adversos hasta un 30%, ¿no? Entonces, ese porcentaje de eventos adversos obviamente hace que, pues, teniendo en cuenta la naturaleza benigna de esta convulsión febril, pues, a pensar que dar tratamiento profiláctico en forma intermitente en estos pacientes no tenga mayor, pues, beneficio. Ningún estudio ha demostrado disminución de las crisis febriles recurrentes cuando los antipiréticos se dan al inicio de la fiebre. El uso intermitente de diazepam durante la aparición de la fiebre ha demostrado disminución de recurrencia de las crisis febriles simples. La Asociación Americana de Pediatría no lo recomienda por la alta tasa de efectos adversos y porque muchas crisis febriles se presentan antes del reconocimiento de la fiebre. Esto es cierto, el niño puede estar sano, no mostrar ningún signo de enfermedad y de un momento a otro puede convulsionar. Y cuando llega la emergencia, recién se hace evidente el alza térmica. Entonces, ¿en qué momento le vamos a dar tratamiento profiláctico si no sabemos que ese niño está enfermo? Y otra cosa, si damos tratamiento profiláctico, hay padres que son muy ansiosos y ante cualquier, pues, evidencia de que el niño aumenta la temperatura, van a estar con el termómetro mañana, tarde y noche y pues obviamente eso pues crea ansiedad en la familia. Lo que se recomienda es el diazepam intermitente a esa dosis por vía oral cada 8 horas por unas 48 horas durante el episodio febril, ¿no? Y por último, el tratamiento en forma continuada, ¿no? Continuada significa pues utilizar un antiepiléptico por meses o años incluso, ¿no? Eh, Se ha visto pues obviamente que pueden reducir la recurrencia de las crisis febriles, pero a expensas de muchos efectos adversos. El fenobarbital lo coloco acá más que todo como un dato histórico, porque en realidad, si bien es cierto, reduce las recurrencias, pero los trastornos de conducta y principalmente en el área cognitiva son muy severos, por lo cual ya no se recomienda su utilización en esta entidad. Lo más importante es la educación familiar, ya que para ellos pues es una experiencia aterradora.
Ellos pueden creer que el niño se está muriendo durante la crisis. El reto va a ser ayudar a superar este trauma emocional y a comprender el excelente pronóstico de la convulsión febril. Es importante que la familia comprenda que no hay riesgo de déficit intelectual y que una crisis que dura menos de 30 minutos no resulta en daño cerebral. Y como ya vimos, la gran mayoría, más del 90%, pues su duración es corta. Hay que proveer a la familia con información sobre el riesgo de recurrencia durante la misma enfermedad o en futuro y cómo actuar en una crisis subsiguiente. Informar a los familiares sobre el bajo riesgo de desarrollar epilepsia. Este riesgo, si bien es cierto, es mayor en las crisis febriles complejas, tampoco es muy alto, ¿no? La población en general, el riesgo de epilepsia es de 0,5%. En la convulsión febril simple, este riesgo puede incrementarse a un 2%. Y en la crisis febril compleja, el riesgo de epilepsia está bordeando el 6%, ¿no? Y hacerles ver que el uso de drogas antiepilépticas carecen de beneficios en alterar ese riesgo, ¿no? Y que mayores son los perjuicios que vamos a tener con el uso de estas drogas por los efectos adversos que presentan. Esta información hay que discutirla con la familia cuando el niño está siendo visto por la convulsión febril, antes de que deje la sala de emergencias. Bueno, acá les traigo un caso clínico que se atendió en la emergencia del hospital donde yo laboro. Era un paciente varón de 2 años de edad, la madre era mal informante, tenía antecedentes de prematuridad, estuvo incubadora por 2 días, el padre tenía diagnóstico de epilepsia, refería inmunizaciones completas para su edad, pero no mostraba el carnet, y negaba enfermedades previas, negaba convulsiones previas. Tenía dentro del desarrollo psicomotriz retardo del lenguaje. La enfermedad actual era de 3 días, rinorrea y tos, que iba en aumento, y el día del ingreso, sensación de alza térmica. No se precisó en la historia cuánto tiempo antes había tenido la fiebre antes de la presentación de la convulsión. Y 30 minutos antes de traerlo presenta movimientos tónico-clónicos generalizados de 15 minutos de duración aproximadamente. Al examen físico, las funciones vitales estaban dentro del rango normal, llegó sin fiebre con un peso de 17 kilos. Se encontró una orofaringe congestiva sin exudados. El niño, una vez que pasó la crisis, estaba despierto, conectado, irritable al examen, pero calmada con el familiar. Tenía unos reflejos 2 de 3 y el tono muscular estaba conservado. Viendo esto, el diagnóstico más compatible con el cuadro clínico del paciente era una convulsión febril simple, ¿no? Si bien es cierto, el tiempo de convulsión está, como se dice, en el borde entre lo que es convulsión febril simple y compleja, se podía asumir que este paciente era más una convulsión febril que una convulsión febril compleja. Y bueno, acá en este caso, el origen de la fiebre pues parece que es evidente, ¿no? Es una infección respiratoria, probablemente viral, tiene pues rinorrea, tiene tos y al tercer día de enfermedad presenta fiebre, ¿no? Este paciente, por el dato de 15 minutos de duración de la crisis, se hospitalizó. Y estas fueron las indicaciones que se manejaron inicialmente, ¿no? Se le hidrató, se le dejó en reposo gástrico, se le puso metamisol para manejar la fiebre y se le indicó fenitoína en bolo y luego dosis de mantenimiento. Diazepam condicional, paracetamol condicional a la fiebre y se le realizó una tomografía con contraste. Ante la presentación de una crisis febril simple,
Obviamente lo que se tiene que hacer, pues, si el paciente llega sin convulsión, evaluarlo, examinar, buscar el origen de la fiebre, que en este caso parece que es una rinofaringitis, y si el examen neurológico posteriormente es normal, pues obviamente es educar a los padres, hablarles sobre la benignidad de la convulsión febril simple y enseñarles a cómo actuar ante una nueva convulsión que puede presentarla, ¿no? Este niño tiene 2 años, o sea, edad para recurrencia no tiene. Tiene antecedentes de un padre con epilepsia, riesgo. No hay datos de convulsión febril en la familia. Tiene un desarrollo psicomotor con retardo del lenguaje. Entonces, también hay factores de riesgo para pensar de prematuridad. Entonces, el riesgo de recurrencia en él probablemente sea un poco mayor al 30%. Por eso, habría que orientar a los padres en lo que respecta a el riesgo que tiene de recurrencia de una nueva convulsión febril y el riesgo de epilepsia que puede tener este paciente, ¿no? En el futuro. Pero se hicieron cosas que no se debieron de hacer, ¿no? Se le dio tratamiento anticonvulsivante, se le hizo estudios con imágenes, una tomografía, un estudio que produce pues una gran irradiación en forma innecesaria, ¿no? El estudio tomográfico fue normal, al paciente cuando se tuvo oportunidad de evaluarlo, se le retiró el tratamiento anticonvulsivante y se le dio de alta rápidamente, ¿no? Con, obviamente, la información necesaria para los padres para el manejo posterior, ¿no? No se le hace ninguna derivación, no lo tiene por qué evaluar un neurólogo pediatra, no se le hace más estudios. Ante una crisis febril compleja, probablemente sí deberíamos de derivarlo para que le hagan al menos un electroencefalograma y si eso es normal, pues ver la evolución de la enfermedad. Quiero nuevamente agradecer al Colegio Médico haberme permitido estar con ustedes y compartir pues este tema